Este video es gracias a Jovita Velázquez. Muchas gracias por tu apoyo. Para ti, ¿qué es el terror? Sé que eres un amante de este tan oscuro género. Y sobra decir que disfrutas de cada uno de los matices, sabores y texturas de este mi mundo. Acompáñame y prepárate, porque la función va a comenzar. Soy Clo, el Arlequín, y hoy te presento La llamada de Cthulhu, parte 3, la locura que llegó del mar. Si los cielos quisieran concederme alguna vez un favor, pediría que borrase para siempre las consecuencias que derivaron de aquella ocasión en que, de forma casual, fijé la mirada en un trozo suelto de papel que había sido usado para cubrir un estante. Era difícil que hubiera tropezado en mi rutina cotidiana con algo así, ya que no era sino un viejo ejemplar de un periódico australiano, el Sydney Bulletin, del 18 de abril de 1925. Había escapado incluso a la atención de la agencia de recortes de prensa, que justo en la fecha de publicación de este andaba recopilando ávidamente material para la investigación de mi tío. Hacía tiempo que había abandonado mis pesquisas acerca de lo que el profesor Angel llamaba el culto de Cthulhu, y me encontraba visitando a un amigo que tenía en Preston, Nueva Jersey, hombre culto que ostenta el cargo de conservador del museo local, además de ser un minerólogo de renombre. Un día, examinando las muestras de reserva torpemente almacenadas en un estante de la habitación de almacenes del museo, mi atención fue captada por una extraña fotografía que aparecía en un viejo periódico desplegado bajo las piedras. Tal y como he dicho, era el Sydney Bulletin, pues mi amigo conocía a gente en todas partes, y la foto en cuestión era un grabado en sepia de una horrible imagen de piedra idéntica a la que Legracier había encontrado en el pantano. Leí el artículo en detalle tras quitar impacientemente de encima de las hojas las preciosas piedras que cubrían, pero quedé algo decepcionado al ver que su extensión era algo reducida. Sin embargo, lo que sugería era algo de trascendental importancia para la búsqueda que había mantenido y que comenzaba por aquel entonces a languidecer. El artículo, que arranqué cuidadosamente, decía lo siguiente: misterioso barco abandonado hallado en alta mar. Llegada a remolque del Virgin de un yate neozelandés armado y desaparecido, un superviviente y un muerto hallado a bordo. Desesperada lucha y muertes en alta mar. Marinero rescatado se negó a dar detalles sobre extraña experiencia. Encontrando en posesión de extraño ídolo. Prosiguen las investigaciones. Eso es el encabezado. La nota dice así: el carguero Vigilant de la naviera Morrison, procedente del Valparaíso, atracó esta mañana en el muelle de Darling Harbour, remolcado al desaparejo y averiado, si bien fuertemente armado, yate de vapor Alert de Duvein, Nueva Zelanda, que fue avistado el 12 de abril a 34 grados 21 minutos de altitud sur y a 52 grados 17 minutos de longitud oeste, llevando a bordo un superviviente y un muerto. Vigilant zarpó de Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril se desvió de su rumbo considerablemente hacia el sur debido a la formación tormentosa y a las enormes olas. El 12 de abril fue avistado el barco a la deriva. Aunque en apariencia estaba desierto, al abordarlo fue hallado un único superviviente en unas condiciones cercanas al delirio, así como otro hombre que llevaba muerto claramente más de una semana. El superviviente estaba aferrado a un horrible ídolo de piedra de unos 30 centímetros de altura y de origen desconocido, acerca de cuya naturaleza las autoridades de la Universidad de Sydney, la Royal Society y el Museo de College Stream se muestran completamente desconcertadas. El superviviente dice haberla encontrado en el camarote del yate
en el interior de un pequeño relicario de ordinaria talla. Este hombre, tras recobrar el sentido, relató una extraña historia acerca de piratería y una sangrienta masacre. Se trata de Gustav Johans, noruego de cierta educación, segundo de a bordo de la goleta Emma de Auckland, que zarpó del Callao el 20 de febrero con 11 hombres. El Emma, según cuentan, se vio retrasado y desviado de su rumbo hacia el sur por culpa de la gran tempestad del 1 de marzo, y el 22 del mismo avistó al Alert a 49 grados 51 minutos de latitud sur y a 128 grados 34 minutos longitud oeste, llevado por una extraña tripulación de feroz aspecto, formada por canacos y mestizos. Al ordenarle de forma perentoria que diera media vuelta, el capitán Collins se negó, momento en el que la extraña tripulación comenzó a abrir fuego sobre la goleta, salvajemente y sin aviso previo. Con una batería pesada dotada de cañones de bronce que formaban parte de su armamento, según el superviviente, los hombres del Emma plantaron batalla y, aunque la goleta comenzaba a hundirse debido a los disparos recibidos por debajo de la línea de flotación, fueron capaces de acercarla a la nave enemiga para así abordarla y luchar con la salvaje tripulación sobre su misma cubierta. Al final, se vieron forzados a matar a toda la tripulación enemiga, algo superior en número, por su detestable y desesperada, si bien torpe, manera de luchar. 3 de los hombres del Emma resultaron muertos, incluyendo el capitán Collins y el primero de a bordo Green. Los 8 restantes, con el segundo de a bordo Johans al mando, se pusieron al frente del yate capturado, retomando su rumbo original para averiguar cuál era la razón de haber ordenado dar media vuelta. Al día siguiente, según parece, alcanzaron una pequeña isla en la que desembarcaron, aunque no se sabe de la existencia de ninguna en aquella parte del océano. 6 de los tripulantes murieron en ella, aunque Johansen da muestra de latencia al llegar a esta parte de la historia y se limita a decir que cayeron por un precipicio rocoso. Más tarde, según parece, él y el último de sus compañeros llegaron al yate y trataron de tripularlo, pero se vieron azotados por la tormenta del 2 de abril. El hombre recuerda poco de lo sucedido entre ese día y el 12 de abril en el que tuvo lugar su rescate, y no recuerda cuándo murió Williams Bright, su compañero. La muerte de este hombre no parece debida a ninguna causa visible, siendo la excitación y la exposición a los elementos la razón más probable. Noticias llegadas por cable desde Dunedin informan de que el Artel es un mercante de cabotaje bien conocido allí, que además goza de una mala reputación en los muelles. Era propiedad de un curioso grupo de mestizos cuyos frecuentes encuentros y salidas nocturnas en dirección a los bosques atraían bastante la atención. Este se había hecho a la mar apresuradamente justo tras la tormenta y los temblores de tierra que tuvieron lugar el 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland señala que tanto el Emma como su tripulación gozaban de una excelente reputación y describe a Johansen como un hombre moderado y respetable. El almirantazgo va a realizar una investigación del asunto que dará comienzo mañana mismo. En ella se tomarán todas las medidas necesarias para persuadir a Johansen de que hable con mayor calidad de lo que lo ha hecho hasta ahora. Esto, junto con la foto de la infame estatua, era todo. Pero qué torrente de ideas comenzó a fluir en mi cabeza. Aquí había un nuevo tesoro de datos en tomo al culto de Cthulhu y una clara evidencia de que éste tenía extraños intereses tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo incitó a la tripulación mestiza a ordenar dar media vuelta al Emma mientras navegaban en posesión de ese horrible ídolo? ¿Cuál era aquella desconocida isla sobre la que murieron 6 de las tripulaciones del Emma y sobre la que el segundo Johans se muestra tan reservado? ¿Qué fue lo que sacó a la luz la investigación ordenada por el almirantazgo y qué es lo que se sabía en Dunedin acerca del maléfico culto? Y lo más sorprendente de todo, ¿cuál
Era la relación tan profunda como natural de aquellas fechas que hacían que tomaran un malévolo e innegable significado de los diversos cambios en el curso de los acontecimientos que tan minuciosamente había notado mi tío. El día, el 1 de marzo, es decir, nuestro 28 de febrero según la hora del meridiano de Greenwich, fue cuando tuvo lugar la tormenta y el terremoto. El Arthur y su maloliente tripulación salieron disparados de Luin, como llevados por una apremiante llamada, mientras que el otro lado del mundo, poetas y artistas comenzaron a soñar acerca de una extraña y deshumante ciudad a la que un joven escultor modelaba en sueños la forma del propio Cthulhu. El 23 de marzo, el desembarco de la tripulación del Emma en una isla desconocida arrojó una cifra de 6 muertos. Y en esa misma fecha, los sueños de aquellos hombres especialmente sensibles adquirieron una gran viveza y quedaron oscurecidos por la persecución de que eran objetos por parte de un monstruo maléfico. Mientras tanto, un arquitecto enloquecido y un escultor se veían inmersos de repente en delirios. ¿Y qué hay de la tormenta del 2 de abril, fecha en la que cesaron todos los sueños acerca de la malsana ciudad y que Wilcox salió ileso del suplicio de aquellas extrañas fiebres? ¿Qué deducir de todo ello? ¿Y de qué todas las insinuaciones del viejo Castro acerca de los prigenios sumergidos bajo las aguas y nacidos en las estrellas y de su reino que se avecina? El fiel culto de estos y sus dominios en los sueños estaban tambaleando al borde de horrores cósmicos más allá de la capacidad de asimilación del hombre. Si esto es así, tales horrores no deben ser sino de la mente, ya que de alguna forma el 2 de abril puso fin a cualquier monstruosa amenaza que hubiese empezado a cernirse sobre el alma de la humanidad. Aquella tarde, tras un día de apresurados telegramas y preparativos, me despedí de mi anfitrión y cogí un tren a San Francisco. En menos de un mes me encontraba en Dunedin, donde comprobé que a pesar de que los miembros de aquel extraño culto solían pasar el rato en las viejas tabernas del puerto, poco más se sabía acerca de ellos. Los chismes que escuché en los muelles no merecen mención especial, aunque corría cierto rumor acerca de un viaje que estos mestizos habían realizado al interior, durante el cual se pudo apreciar en las lejanas colinas un apagado tamboriteo y un resplandor rojizo. En Auckland averigüé que tras un superficial interrogatorio en Sydney, que no dio resultado alguno, Johans había regresado con su rubia cabellera de color blanco ahora, y que después había vendido su casita en Wall Street y marchado en barco con su mujer a su antigua residencia en Oslo. De aquella pavorosa experiencia no contó a sus amigos, nada más que a los oficiales del almigarazgo, y todo lo que estos pudieron hacer fue darme su dirección en Oslo. Después de aquello me fui a Sydney, donde hablé sin obtener nada nuevo con marinos y magistrados del vicealmirantazgo. Pude ver al Arlet, que había sido vendido para uso comercial en Circular Quay, en Sydney Cove, pero tampoco logré sacar nada a su respectiva tripulación. La figura acurrucada con la cabeza de cefalópodo, alas escamosas y el pedestal cubierto de jeroglíficos se conservaba en el museo de Hyde Park. Durante un tiempo la estuvieron estudiando, encontrando en ella la misma exquisita y siniestra hechura, el mismo misterio y antigüedad, y el mismo material desconocido propio de la versión un tanto más reducida de Le Gracieux. Según me dijo el conservador del museo, los geólogos habían encontrado en ella un monstruoso enigma, ya que llegaron a jurar que en el mundo no había roca como esa. Fue entonces cuando pensé, con un escalofrío, en lo que el viejo Castro le había dicho a Le Gracieux acerca de los primigenios. Ellos vinieron de las estrellas y trajeron sus imágenes consigo. Estremecido por una confusión mental como nunca antes había conocido, decidí visitar al segundo Johansen en Oslo. Embarqué con destino a Londres, donde cogí otro barco en dirección a la capital noruega. Y en un día de otoño desembarqué en los muelles bien cuidados que habían a la sombra del Eglaciar. La casa de Johansen
como pude descubrir, estaba en la vieja ciudad del rey Arlon, que conservó el nombre de Oslo, en los siglos que la ciudad estuvo disfrazada como cristiana. Hice el breve recorrido en taxi, con todo el corazón palpitante. Llamé a la puerta de un pulcro y antiguo edificio con fachada de estuco. Una mujer de gesto triste y vestida de negro fue quien respondió a mi llamada, quedándome consternado y estupefacto cuando ésta me dijo, en un inglés entrecortado, que Gustav Johans había fallecido. No vivió mucho más de su regreso, dijo su viuda, ya que los extraños sucesos de 1925 en alta mar le habían debilitado. No le había dicho a ella más de lo que había contado públicamente, pero había dejado un largo manuscrito sobre asuntos técnicos, según dijo él, en inglés, sin duda para protegerla de peligros que podría suponer un examen casual del mismo. Mientras paseaba por un angosto callejón cerca de los muelles de Gothenburg, un fardo de papeles caído desde la ventana de un desván le había derribado. 2 marineros del Alcázar le ayudaron a ponerse en pie, pero este murió antes de que la ambulancia pudiera llegar al lugar. Los médicos no encontraron una causa para la muerte, dictando que se debía a algún problema del corazón y a su débil condición. En aquel momento comencé a sentir un terror royéndome las entrañas, que ya nunca me abandonará hasta el día en el que yo muera también, ya sea accidentalmente o de cualquier otra forma. Tras convencer a la viuda de mi conexión con los asuntos técnicos de su marido, era suficiente para darme derecho a tomar posesión del manuscrito. Me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco de regreso a Londres. Se trataba de algo sencillo e inconexo, un esfuerzo por parte de un sencillo marinero de escribir un diario a posterioridad de los hechos, en el que quedaba reflejado un afán por recordar lo sucedido día a día en el terrible último viaje. No puedo intentar decir palabra por palabra con todos sus tributos y redundantes pasajes, pero contaré lo suficiente como para que se entienda por qué el ruido de las olas rompiendo contra el casco del barco se me hizo tan insufrible que tuve que taponearme los oídos con algodón. Johansen, gracias a Dios, no sabía todo a pesar de haber visto la ciudad y aquel ser, pero yo nunca volveré a dormir tranquilo cuando piense en los horrores que acechan incesantemente en la vida, en el tiempo y en el espacio, y en aquellas blasfemias impias procedentes de antiguas estrellas que sueñan bajo las olas y que son objeto de adoración de un culto de pesadilla, dispuesto y decidido a soltar por la tierra cuando quisiera que otro terremoto haga emerger su monstruosa ciudad pétrea de nuevo hacia el aire y la luz de la superficie. El viaje de Johans había dado comienzo tal y como éste había contado al vicealmirantazgo. Aquella tormenta provocada por el terremoto que debió atraer desde el fondo del mar a aquellos horrores que forman parte de las pesadillas de los hombres, de nuevo bajo control. La embarcación progresaba a un buen ritmo cuando fue detenida por el Alert el 22 de marzo, y pude sentir claramente el remordimiento con el que Johans escribía acerca del bombardeo y el hundimiento de Lema. Al referirse a los morenos sectarios a bordo del Alert, lo hace dando clara muestra de horror. Había alguna cualidad especialmente abominable en aquellos hombres que casi hacía de su exterminio un deber. Dado aquí muestra Johans de una ingenua extrañeza ante la acusación de crueldad lanzada contra la tripulación de Lema durante el proceso que dirigió el tribunal al cargo de la investigación. Llevado por la curiosidad, siguieron el rumbo que llevaban, ahora en el yate capturado y bajo el mando de Johans, hasta que al poco avistaron un gran pilar de piedra que sobresalía del mar y que el punto situado a 47 grados 9 minutos de altitud sur y a 126 grados 43 minutos de longitud oeste llegaron a un litoral de lodo, fango y ciclopea mampostería que no podía ser otra cosa que la sustancia tangible del terror supremo de la tierra. Johans no sospechaba nada de esto, pero bien sabe Dios que ya vio suficiente. Supongo que lo que realmente llegó a emerger de las
aguas no era más que una cima, una horrible ciudadela coronada por el molino bajo el que el gran Cthulhu estaba enterrado. Cada vez que pienso en cuanto debes estar estándose allá abajo, casi me entran ganas de poner fin a mi existencia de inmediato. Johannes y sus hombres sintieron un gran respeto por la majestuosidad de aquella resonante Babilonia de antiguos demonios, y debieron haberse figurado por sí mismos que nada de eso pertenecía a este o cualquier otro planeta saludable. El asombro ante el increíble tamaño de los verdosos bloques de piedra, la vertiginosa altura del gran monolito esculpido y la desconcertante identidad de las colosales estatuas y bajorrelieves con las extrañas imágenes encontradas en el relicario a bordo del Arlet, quedaba claramente pasmado en cada línea de la aterrada descripción de Johannes. Sin tener idea de lo que era el futurismo, Johannes consiguió alcanzar algo muy parecido a este con su forma de hablar de la ciudad, ya que en lugar de describir una estructura o edificio definido, se explayaba solo en dar impresiones generales acerca de los enormes ángulos y las superficies de piedra, superficies demasiado enormes para pertenecer a nada normal o propio de esta tierra, impías por su horrible imagen y jeroglíficos. Menciono el comentario acerca de los ángulos porque me recuerda algo que Wilkins me había contado con respecto a sus terribles sueños. Wilkins dijo que la geometría de aquel lugar onírico que vio era anormal, no euclidiana, y asquerosamente impregnada de sensaciones de otras esferas y dimensiones distintas de la nuestra. Ahora era un sencillo marino el que tenía la misma sensación al contemplar la terrible realidad. Johannes y sus hombres desembarcaron en la empinada orilla cubierta de lodo de aquella monstruosa acrópolis y trepando por titánicos bloques retumbantes que no parecían en absoluto escaleras humana alguna. El mismo sol del cielo parecía desvirtuado cuando era contemplado a través del efusivo polarizado que brotaba de aquella perversión empapada de agua de mar, y una retorcida amenaza o incertidumbre acechaba lascivamente en aquellos ángulos disparatadamente equívocos de roca labrada, en los que una segunda mirada mostraba una superficie cóncava allá donde antes había visto una conversa. Algo semejante al miedo ya se había apoderado de los exploradores, antes de que pudieran ver nada distinto de la roca. Cada uno de ellos hubiera huido de no haber temido el desprecio de los otros, y sin entusiasmo siguieron buscando inútilmente cómo pudo comprobarse algún recuerdo que poder llevar del lugar. Fue Rodrigo el portugués el primero en alcanzar la base del monolito, diciendo a gritos lo que allí había encontrado. Los demás le siguieron y miraron con curiosidad a la inmensa puerta esculpida, con el ya familiar bajorrelieve, a la vez con forma de cefalópodo y de dragón. Esta era, según palabras de Johannes, como una enorme puerta de granero, y todos estuvieron de acuerdo en el que se trataba de una puerta por la presencia alrededor de esta de un diente ornado, un umbral y unas jambas, aunque no podían decir si yacía a planta como si se tratara de una trampilla, plana como si se tratase de una trampilla, o estaba inclinada como la puerta de un sótano. Como Wilkins hubiera dicho, toda la geometría del lugar era incorrecta. No se podía asegurar que el mar y la tierra estuvieran en posición horizontal, razón por la que la posición relativa de todo lo demás era fantásticamente variable. Brinden presionó sobre varios lugares de la piedra sin resultado alguno. Donovan tanteó delicadamente por los bordes, apretando sobre cada punto a medida que avanzaba. Este trepó interminablemente sobre aquella grotesca moldura de piedra, aunque aquello solo se le podría llamar escalada si después de todo la superficie no estaba en posición horizontal. Entonces, suave y lentamente el panel de media hectárea comenzó a ceder hacia adentro en su parte superior y pudieron ver que se balanceaba. Donovan se deslizó o se propulsó de alguna forma hacia abajo a lo largo de la jamba, volviendo con sus compañeros, y todos quedaron contemplando el extraño retroceso de aquel portal monstruosamente labrado,
En aquella fantasía de distorsión prísmica, la puerta se deslizaba anormalmente en sentido diagonal, de modo que todas las leyes de la materia y la perceptiva parecían trastornadas. La abertura que quedó estaba negra de una oscuridad casi palpable. Sin embargo, aquella oscuridad tenía una claridad positiva, ya que ocultaba parte de la muralla interior, que de lo contrario se había puesto al descubierto. Como si de humo se tratase, esta oscuridad surgió de su confinamiento de infinitos siglos, eclipsando visiblemente el sol a medida que escapaba, agitando sus membramosas alas hacia un encogido y contrahecho cielo. El olor que emergía de las recién abiertas profundidades resultaba insoportable. Al poco rato, Hawkins, que tenía un oído muy fino, dijo que creía haber oído un asqueroso chapoteo allá abajo. Y aún seguían haciéndolo cuando aquello apareció de sumamente en medio del estrépito, y a tientas coló su gelatinosa inmensidad verde a través de la negra puerta en pos del infecto aire de aquella fétida ciudad de locura. La letra del pobre Johans estuvo a punto de faltar cuando escribía esto. Creo que de los 6 hombres que jamás alcanzaron el barco, 2 habían muerto de puro terror en ese maldito instante. Aquel ser no podía ser descrito. No hay palabras para expresar semejante abismo de inmemoral y delirante locura. Tan abominable contradicción de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Una montaña caminaba y se tambaleaba. Dios del cielo, qué prodigioso que a través de la tierra enloqueciera un gran arquitecto y delire de fiebre el pobre Wilcox en ese preciso instante telepático. El ser representado en los ídolos, aquel engendro verde y mucilaginoso, llegado de las estrellas, había despertado para reclamar lo que era suyo. Las estrellas estaban de nuevo en posición, y lo que un culto milenario había fracasado en conseguir por medio de preparativos, lo había logrado un grupo de despavoridos marinos por mero accidente. Tras millones de años, el gran Cthulhu se alzaba de nuevo, ávido de placeres. 3 de los hombres fueron apresados por las malicentas garras de la criatura antes de que nadie pudiera siquiera dar la vuelta. Que Dios les conceda el descanso, si es que el descanso existe en el universo. Estos fueron Donovan, Guerrera y Armstrong. Los otros 3 marinos se alzaron a una frenética carrera hacia el bote sobre interminables panorámicas de piedra encontradas de musgosidad verde, en la que Parker resbaló y, según jura Johans, fue tragado por uno de los ángulos de la mampostería que no debían estar ahí. Un ángulo que era agudo, pero que se comportaba como si fuera obtuso. Así solo, Brilliant y Johans consiguieron alcanzar el bote y remar desesperadamente hacia el Arlet, mientras la descomunal monstruosidad se deslizaba sobre las rocas fangosas y vacilaba entre tropiezos al llegar al borde de las aguas. A pesar de no haber quedado nadie a bordo después del desembarco, aún seguía saliendo vapor del Arlet, y solo fueron unos momentos de febril prisa arriba y abajo del timón de los motores para volver a ponerlo en marcha. Lamentablemente, entre los retorcidos horrores de aquella indescriptible escena, el barco comenzó a remover las mortíferas aguas, al tiempo que la mampostería de aquella playa calavernaria, que no era de este mundo. El titánico ser procedente de las estrellas lanzaba espumarajos y atroces denuestos, cual Polífemo maldiciendo al barco en el que huía Odiseo. Fue entonces más atrevido que el cíclope épico, cuando el gran Cthulhu se deslizó hacia las aguas dejando un rastro de grasa y comenzó a perseguir el barco, levantando auténticas olas con sus brazadas de potencia cósmica. Brilliant volvió la vista y enloqueció, riendo de manera estridente, tal y como continuaría haciendo
a intervalos hasta que la muerte fue a buscarle una noche al camarote mientras Johannes deambulaba en medio del delirio. Pero Johannes no se había rendido aún. Consciente de que el ser seguramente adelantaría al Arlet antes de que éste alcanzara la máxima velocidad, decidió hacer algo a la desesperada y, poniendo los motores a toda máquina, corrió disparado a la cubierta y giró bruscamente el timón. Se formó un fuerte remolino y una corriente de espuma en aquella fétida salmuera que hacía por agua, y mientras aumentaba a cada momento la presión del motor, el valeroso noruego enfiló el barco en dirección al ser gelatinoso que le perseguía y que se elevaba sobre la inmunda espuma de las aguas como si fuera la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza de cefalópodo, de retorcidos tentáculos, estaba ya muy cerca del bauprés del robusto yate, pero Johannes continuó enfilado de forma implacable hacia ella. Hubo un estallido como de una vejiga que explotase, una fangosa fetidez como cuando se raja un pez luna, el hedor de 1000 tumbas abiertas y un sonido que el cronista no pudo transcribir en papel. Durante un instante el barco se vio envuelto por una nube acre y cegadora, y después solo quedó un maléfico remolino a babor, en mitad de la cual, Dios nos proteja, la dispersa plasticidad del innombrable engendro de las estrellas recuperaba difusamente su odiosa forma original, a una distancia que creyó por momentos, a medida que el Arlet ganaba ímpetu, aumentando su velocidad. Así es como acabó todo. Tras aquel día, Johannes no hizo más que obsesionarse con el ídolo y ocuparse de su sustento y el de aquel maníaco de risa enloquecida que tenía a su lado. No trató de navegar tras aquella audaz hazaña, pues semejante reacción le había quitado una parte de su alma y ánimo. Después llegó la tormenta del 2 de abril y con ella los turbios nubarrones en el que sumergió su conciencia. Sintió un remolino espectral a través de líquidos abismos de infinidad, de vertiginosos recorridos por universos giratorios sobre la cola de un cometa, y de histéricos saltos desde el fondo de los abismos de la luna, y de la luna de los fondos de los abismos. Todo ello animado por un histórico coro de retorcidos y jocosos dioses ancianos y de los burlones diablillos de color verde y con las alas de murciélago surgidos del tártaro. Tras aquel sueño vino el rescate, el Villigens, el tribunal del vicealmirantazgo, las calles de Dunelin y el largo viaje de regreso a su viejo hogar en la casa a las sombras de Egeber. No podía contar nada, o de lo contrario le tomarían por un loco. Escribía sobre aquello que sabía antes de que la muerte le alcanzara. Pero su mujer no debía enterarse de nada. La muerte sería un regalo de los cielos con tal de que le borrase sus recuerdos. Fue el documento que leí y que ahora he colocado en una caja de latón junto al bajorrelieve y los papeles del profesor Angel. Con estos irán también este testimonio mío, esta prueba de mi sano juicio, donde he reconstruido lo que espero que nadie vuelva jamás a reconstruir. He contemplado todo el horror que puede contener el universo. Y después de eso incluso el cielo primaveral y las flores estivales serán puro veneno para mí. Sin embargo, no creo que mi vida vaya a prolongarse mucho. Al igual que fue mi tío, al igual que fue el pobre de Johannes, un día me iré yo. Sé demasiado y el culto aún sobrevive. Cthulhu continúa también con vida, supongo. De nuevo en aquel abismo de piedra, aquel que le había protegido desde que el sol era joven. Su maldita ciudad está de nuevo sumergida, ya que el Valiant pasó por esas aguas de nuevo tras la tormenta de abril. Pero sus pastores en la tierra todavía rugen y saltan, y matan alrededor de monolitos rematados por ídolos en lugares solitarios. El gran Cthulhu, sin duda, debió quedarse atrapado por el hundimiento mientras estaba en el interior de su negro abismo,
o de lo contrario el mundo estaría ahora gritando de miedo y furia. ¿Quién sabe lo que suceda al final? Lo que ha emergido puede hundirse, y lo que se ha hundido puede emerger de nuevo. La mayor de las blasfemias aguarda y sueña en las profundidades, y la decadencia se abre paso entre las tambaleantes ciudades de los hombres. El día llegará. No quiero, ni puedo pensarlo. Tan solo pido que si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas antepongan la prudencia a la audacia y puedan asegurarse de que nadie más llegue a fijar su atención en él. Fin. Alequín, espero que hayas disfrutado de esta, la última parte ya, de uno de los manuscritos más importantes del señor Lovecraft. Si te ha gustado este video, por favor revisa las otras dos partes. Sé que te van a gustar. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, por favor suscríbete. Tengo muchísimos videos en este canal que van a ser geniales. Si ya estás suscrito, por favor verifica que la campana de notificación esté activada. Así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video o cada que hagamos un directo. Y como siempre, si puedes, si te nace, por favor, apóyame en Patreon. Tu apoyo es muy importante para que este canal siga en pie, porque sobrevive gracias a ustedes. Y esto ha sido todo por ahora. Soy Clau. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.